Bueno, anulamos entonces la sesión. Supongo que en este tiempo la reflexión habrá hecho surgir preguntas. En principio, la idea en esta mesa redonda ahora es, primero, vamos a abrir intervenciones si hay preguntas aclaratorias, sobre todo a la segunda ponencia, y después ya entablar, digamos, vía libre, ¿no? Vamos a debatir sobre las cuestiones, a partir de las dos ponencias, digamos, las cuestiones que se derivarían de ellas fundamentalmente, ¿no? Comunico que hay conectados en este momento 62 personas y que en chat hay, me parece, 11 o 12. O sea que aparte de los que estamos presenciales aquí, hay también un número significativo de personas que están siguiendo este seminario y que además después se colgará en el canal UNED para que posteriormente se pueda volver a ver y con incluso adelante y atrás, ¿no? para poder recuperar aquellos conceptos que se quiera. Por lo tanto, si hay, en primer lugar, sobre todo, si hay preguntas específicas acerca de aumentar, digamos, clarificar la intervención del profesor Javier San Martín, daríamos paso en primer lugar a ese tipo de intervenciones. En la sala. En el chat. Yo tengo una. Que simplemente en tu intervención has llegado a mencionar, bueno, se llama filosofía relativismo cultural, pero has empezado a mencionar la fenomenología. Pero sobre todo digo cara a los alumnos que no son propiamente de filosofía, sino de antropología social, igual no saben muy bien en qué consiste eso de la fenomenología. Entonces, si serías capaz en poco tiempo, digamos que de darnos un poco una idea de por qué venía eso, primero de explicar qué es y por qué lo has utilizado en tu discurso. Sí, es un desafío prácticamente insuperable. Pero bueno, en dos palabras, ¿por qué lo menciono? Porque la fenomenología, que es una filosofía que fundó Edmund Husserl, un filósofo alemán del Imperio Austrohúngaro, o sea que alemán entre comillas, ¿no? Porque era de Moravia, en realidad. Lo fundó precisamente para rescatar la filosofía de una corriente que la destruía, pero destruía no solo la filosofía, sino también la ciencia, que era el psicologismo, que era una corriente consecuente al auge que estaba teniendo la psicología a finales del siglo XIX, desde la cual todo había que explicarlo psicológicamente. Cuando digo todo, digo también la noción de verdad, las nociones formales, es decir, las nociones de la lógica, absolutamente todo. Claro, si la noción de verdad se explica psicológicamente, quiere decir, además, en la frase que utiliza Husserl, con otro cerebro habría otra verdad, o habría otra lógica, o habría otra matemática. Exactamente eso. Entonces, la segunda etapa de esa fenomenología fue que ese mismo problema se daba no solo con la psicología, sino también con la historia. Si todo tenemos que explicar históricamente, y aquí entra también la antropología cultural, si todo lo tenemos que explicar desde la antropología cultural, es decir, desde el relativismo cultural como punto de llegada, la propia filosofía, la propia antropología cultural, la propia ciencia se hunden. Ese es el sentido de la fenomenología. Es decir, restaurar la fenomenología lo que intenta es restaurar la competencia del sujeto racional para hacer ciencia. Y luego las consecuencias de eso van a ser que la racionalidad que se restaura desde la restauración del sujeto competente para hacer la ciencia es la misma racionalidad competente para llegar a acuerdos sociopolíticos. Ese es un poco el sentido. Y luego
ya en relación más con la antropología cultural, que tiene mucho interés, una carta, un intercambio que tuvieron Husserl ya muy tarde con un antropólogo francés, con Lévi-Brühl, que le escribió Husserl una carta muy amplia comentando el método de la antropología cultural, y Husserl ahí le dice, evidentemente el relativismo de las ciencias sociales o de la antropología cultural es absolutamente necesario, es la primera palabra, insustituible, pero no es la última. La ciencia, le dice, tiene la primera palabra y no tiene la última. Es decir, la propia competencia racional del ser humano no se ventila científicamente. No es una cuestión que los físicos discutan sobre la noción de verdad. La noción de verdad se discute en el terreno de la filosofía. Con esto nos hemos aclarado. Más o menos. En otros 12 años o 13, ¿no? Daría tiempo. Sí, seguramente. No hay novedades de El filósofo Comte fue uno de los pioneros y se le reconoce como padre de la sociología, de la nueva disciplina. Compartieron sociología, filosofía, luego entró psicología, luego entró también antropología como ciencia más reciente y más nueva. Me gustaría comentar un poco sobre ese tema, sobre el estudio que la filosofía se centró ya sobre el tema de la sociedad de este grupo, en vez de la del individuo, que para ello estaba la antropología. Bueno, la filosofía tardó mucho, ha estudiado la sociedad desde la ética, ¿no? La política, pero no siempre ha estudiado las bases sociales de la política. La primera filosofía que se dedica a estudiar exactamente eso desde el punto de vista filosófico, primero fue Fichte, ¿no? Porque Fichte ya trabaja mucho, pero luego es la propia fenomenología, porque la fenomenología al intentar restaurar ese sujeto racional, estudia fundamentalmente las estructuras de la vida humana comunes, o sea, las que puede decir que son predicables de cualquier sujeto humano, pero estudiando precisamente la experiencia humana, no lo que nos dicen las ciencias naturales, sino cómo nosotros vivimos el mundo. Y ahí, justamente, estudiando esas estructuras de la vida humana, Husserl descubre que las primeras estructuras de la vida humana son precisamente las estructuras de afectividad que se desarrollan en la relación madre-hijo, creando una estructura intersubjetiva desde el principio que está detrás de absolutamente toda otra determinación. O sea, la vida humana desde el principio es vida intersubjetiva porque se desarrolla la propia vida humana en el seno de una intersubjetividad, y eso es matriz para todo, para la ética, para el ejercicio racional, porque el ejercicio de la racionalidad se hace siempre en el sentido de interpelar. O sea, para mí es legítimo lo que también es legítimo para otros. O sea, racionalidad es exactamente igual que legitimidad. Es racional aquello que es legítimo. Y la legitimidad implica que es también legítimo para los otros. O sea, siempre el otro está metido en la vida de cada uno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues en la propia fenomenología se van desarrollando formas superiores de intersubjetividad. Pero, por la otra parte, por la parte de la vida afectiva, por el cuerpo conectamos también con las otras formas de vida sensible, porque afectividad y sensibilidad van parejas, que es la vida animal. Y entonces, desde el análisis de la propia vida, del modo como vivimos el mundo, conectamos con la corriente de la vida, que son los animales. Y precisamente esta forma de ver la vida humana es una de las formas que ha llevado ahora al desarrollo de la fenomenología ecológica.
pero que está precisamente en el análisis que Husserl, en muchas de sus obras, hace de la animalidad. De la animalidad porque nosotros mismos tenemos la primera base, la base corporal, es la vida animal. Si me permites, hay un librote que, a pesar de lo gordo que es súper bonito de leer, que para gente que trabaje en ciencias sociales y en ciencias humanas, para haber encarnado este asunto del enfoque fenomenológico propiamente en ciencias sociales, es un librote gordo de unos autores alemanes también que se llaman Schutz y Luckmann, que se llama Las estructuras del mundo de la vida. El concepto de mundo de la vida, que es un concepto que ellos toman directamente de la tradición fenomenológica, es un concepto que luego, a través de estos autores y otros, en realidad inspira, yo diría que la mayor porción de lo que es la intención etnográfica contemporánea, porque realmente el problema es ese, el problema es la posición del hombre, del ser humano en el mundo de la vida. Y esa tradición conecta con Erving Goffman, en fin, y todos estos autores, ¿no? Los autores se llaman Schutz, S-C-H-U con diéresis T-Z, Schutz, y el otro es Luckmann, L-U-C-K-M-A-N-N, que tiene también otro libro con Berger, que es la construcción social de la realidad. Pero el libro que está más anclado en esta tradición es ese, Las estructuras del mundo de la vida. Es un tochete así, pero es fantástico. Si me permite ampliar esto, que es muy interesante, no sabía que Ángel podía recomendar eso. Mucho lo recomiendo. Schutz es un austríaco que estudió a Weber y leyó las obras de Husserl, todavía estando en Austria, y hizo la tesis sobre Weber, pero ya relacionándolo con Husserl. Y entonces después se fue a Estados Unidos porque era judío, y en Estados Unidos desarrolló una actividad muy intensa en la Escuela de Altos Estudios de Nueva York, y ahí más o menos tomó la idea fundamental de mundo de la vida de la última obra de Husserl, de la crisis de las ciencias europeas, y desarrolló toda una teoría de aplicación de esas nociones a la sociología, que es lo que desembocó en lo que se llama la etnometodología, que ahí están el autor que ha citado, Goffman, Garfinkel, etcétera, ¿no? E incluso de ahí pues se trabajó trabajos muy concretos ya de etnografía, por ejemplo, ¿cómo se llama? El matrimonio italiano-californianos que trabajan con los cinacantecos, un trabajo inspirado en la etnometodología muy interesante, que es What are norms, que son las normas. Kantian, sí, Francesca Kantian. Él trabajó las cuestiones de hidrología de México, etcétera. Ese libro es muy bonito. ¿Qué son las What are norms? Exacto, ese libro es interesante. ¿Se titula? Sí, ¿qué son las normas? Kantian, sí. Y nosotros intentamos aplicar ese método en Galicia, estudiando las normas, y fue interesantísimo. Entonces, todo lo que leáis de Schutz os va a interesar. Luego, Schutz hizo con Luckmann ese libro que es una ampliación de la tesis doctoral de Schutz, que también está traducida al castellano, la tesis. Y es enormemente interesante porque es descripción de las estructuras del mundo de la vida, que es un poco de lo que había previsto Husserl en el libro Las crisis de las ciencias europeas, una ontología regional, una ontología del mundo de la vida. Es decir, y que Ortega también lo hace, y es otro libro que os podría interesar mucho, El hombre y la gente de Ortega, porque describe las leyes del mundo de la vida, es decir, las leyes que quiere decir cómo cómo estoy en esta aula, por ejemplo. Sí, las zonas de realidad, las zonas de experiencia. Exacto, ¿qué es lo real? El de Ortega, el hombre y la gente. En el hombre y la gente, Ortega Schutz tomó el hombre y la gente precisamente como uno de sus libros de cabecera. Y tiene muchas notas. Hay un libro, se ha publicado en castellano, un libro muy bonito. Sospecho que no lo vais a poder conseguir porque está publicado en México en una editorial maravillosa, pero que no distribuye nada, que es Gitanjáfora, y es un libro de una tesis doctoral que se hizo conmigo, de Pablo Hermida, precisamente sobre el concepto de relevancia de Schutz
pero que es una exposición de la filosofía de Schutz. Preciosa, acaba de salir, pero si tenéis oportunidad de conseguirlo por algún sitio, os lo recomendaría. Está publicado en Gitanjáfora. Eso muchas veces el mejor sitio para buscar es Iberlibro. Sí, por internet se consigue. Iberlibro.com. Sí, es www.iberlibro.com. El libro es precioso porque la tesis doctoral de Pablo Hermida fue muy buena. Fue una pena estos becarios, fue becario conmigo, que debería estar en la universidad, pero no hubo plazas, se tuvo que ir, se fue a un instituto y no ha podido volver. Pero este libro es magnífico, yo creo que es una de las mejores introducciones a Alfred Schutz que se pueden leer. Y el libro es Teoría de la relevancia en Alfred Schutz, publicado en Gitanjáfora. Bueno, por el momento lo que estamos constatando es que hay más afinidad de la que se sospechaba, incluso por los propios intervinientes. Esto es un pedazo de tradición, ojo. Bueno, todavía queda tarde y intentaremos buscar, pero hay preguntas en el chat. ¿Qué consecuencias tiene para la fenomenología la pérdida del sentido del término conciencia que se está produciendo de la mano de la neurología? Bueno, claro, para mí es muy serio, ¿no? Porque, y además, es que yo considero, la verdad, que es lamento decirlo, pero es una estupidez, lo diría así. Y hace poco daba yo una conferencia hace poco ya, el año pasado, en un pueblo, en una ciudad mexicana, en Toluca, y estaba en esa conferencia un profesor de biología, y cuando me oyó esto, él me dijo, pero si los neurólogos no dicen eso. Digo, ¿cómo que no dicen eso? Si acabo de tener una discusión con un célebre español, una discusión privada, era un señor del Consejo de Investigaciones Científicas que en la última página del País, en junio del año pasado, le hicieron una entrevista y al final decía, por suerte, bueno, la entrevistadora, no sé quién era, le comenta, esas cosas que dice usted no coincide con, o no todo el mundo estaría de acuerdo con eso. Y de bueno, los únicos que estarían de acuerdo serían los filósofos y los curas. Pero a los curas ya los tenemos controlados. En cambio, a los filósofos eso sí que nos dan la lata, pero con el tiempo desaparecerán. Era algo así. Y yo le avisé a los de la REF que debían protestar porque era la última página del País, ¿no? Por lo menos iba a tener, además creo que era domingo, iba a tener una lectura de 3 millones de personas. Y me dijeron, cuanto menos, más importancia le demos, peor. Y dije, bueno, pues yo le contesté en privado. Y claro, pues luego tuvimos una discusión muy interesante. Al final me terminó diciendo, lástima que no tengamos más discusiones de esta. Pero la tesis suya era efectivamente que todas las cosas de las que hablamos los filósofos y los antropólogos, porque en esto estamos en el mismo lugar, ¿no? Pues que eran cosas que son teoría de la conciencia que desaparecerá cuando todas esas teorías no tengan sentido. En el mismo sentido que en una entrevista a un profesor de neurología que había escrito un libro, 60 preguntas sobre el cerebro. Entonces eso de la libertad es un mito. Dice, por supuesto. Entonces la responsabilidad moral es un mito. Pues claro. Y entonces, claro, ¿qué pasa con el asesino? Y dice, bueno, pues que son cosas con las que hay que convivir. Yo, cuando oí eso, le llamé a la periodista. Dice, pero ¿por qué le preguntas a un neurólogo sobre la libertad? Si el neurólogo sobre la libertad no sabe nada como neurólogo. Como neurólogo no sabe más que leer histogramas o lo que sea, tintes computerizados en una lámina donde concluye que esta zona del cerebro es más alimentada cuando ocurre esto. Pero claro, de ahí hablar de libertad no es un término del neurólogo. Entonces, ¿por qué le pregunta a usted sobre libertad? Y bueno, pues no sé, son las cosas, pues me dijo el periodista aquí. Y ahí le aplico yo lo que dice Ortega sobre los bárbaros, ¿no? En el capítulo 12, creo el 11 o el 12 de la Rebelión de las Masas, Ortega dice, si viniera un extraterrestre y viera las peculiaridades de nuestro mundo, vería que lo más interesante en nuestro mundo ahora es el especialista científico. Pues bien, el especialista científico es una persona que, por ser especialista en una cosa,
se arroga la competencia en todo lo que se le ocurre. Y pues para Ortega ese es el modelo de bárbaro. El modelo de bárbaro. Porque claro, pasa de la competencia que tiene en una máxima, en una cosa, a la otra. Pero claro, quien es verdaderamente bárbaro es el periodista que le pregunta de lo que no debe preguntarle. Y se hace bárbaro el mismo al hacer bárbaro al otro. Entonces, claro, que los científicos hablen de cosas de las que no saben es terrible. Los científicos naturales, me refiero. En este caso, los neurólogos, porque los físicos no suelen meterse en esas cosas. No se les puede, no, de verdad, no se les suele preguntar por la libertad a ellos. Claro. A veces sí, también, pero sí, vamos, pero depende, por cuestiones muy Uh-huh. cuestiones relacionadas con la física cuántica, Sí, básicamente. sí. Es cuando aparece esta cuestión. Sí. Hay más preguntas en chat. ¿Cuáles son los principios desde una perspectiva filosófica sobre los que se asienta la ruptura con el planteamiento del relativismo cultural? No sé si me compete a mí o te compete a ti. Bueno, a mí, yo creo que es que precisamente todo el esfuerzo de la filosofía, y claro, aquí yo hablo desde mi propia filosofía, la fenomenología, es lo que Husserl denomina el principio de los principios, que consiste en la necesidad que tenemos de asumir lo que se nos da en los términos en lo que se nos da. Y eso es el principio fundamental. Es decir, si algo se nos da, es el principio del dato empírico que decía Ángel, ¿no? Si tú vas a un pueblo, a una comunidad, y quieres describir lo que ocurre, tienes que asumir lo que ocurre en los términos en que ocurre, que tú ves, que tú observas, Claro, y en esos términos, es decir, y eso no puedes negarlo, es decir, lo tienes que constatar. Precisamente ese es uno de los puntos claves en Husserl para rechazar el relativismo cultural que se daba ya entonces, ya estaba, además en el historicismo ocurría lo mismo, porque dice, el hecho que constatas y que de los que parte cualquier elaboración científica, en sí mismo tiene ya la necesidad de que es hecho, es decir, de que está. Porque puedes negarlo, pero la negación de eso es precisamente una transgresión metodológica. Sí, si puedo añadir, quiero decir algo yo aquí también. Es decir, hay que pensar en la palabra dato. La palabra dato es una palabra que remite al orden de lo dado. En el orden de lo dado no hay ciencia posible ni nada posible. El orden de lo dado es el orden de la constatación. Y no hay imaginación posible. El orden de lo dado es el orden de lo dado. O sea, quiero decir, y tiro porque me toca, de ahí no sales. ¿Qué sucede? Que como parte de la racionalidad analítica o científica, o llamémosla como la llamemos, el orden de lo dado es un pilar esencial para construir imaginación. O sea, la imaginación científica se construye sobre lo dado. Y se construye para dar cuenta de lo dado, pero lo dado solo no dice nada por sí mismo. No dice nada, hay que construir ese de ahí que tanto insistamos, particularmente yo insisto constantemente en que el dato es una construcción o es una producción que siempre contiene análisis y por lo tanto imaginación. Bien, como decía antes Javier, estamos completamente de acuerdo en esto, el orden del material empírico y de la construcción del dato es un punto de partida esencial, pero no puede ser nunca un punto de llegada en el sentido de configurar un sentido. Quiero decir que el sentido es completamente es otro orden de realidad. Si yo veo que sucede algo que hacen personas en un bar tomando tapas, yo puedo tomar buena nota de lo que hacen y puedo interpretar científicamente lo que hacen en términos de teoría de grupos, de alianzas, de lo que sea. Puedo hacer todo eso, pero nada de eso compromete a la siguiente pregunta. ¿Te gusta lo que hacen? ¿Harías lo que hacen? ¿Eso que hacen te parece bien? ¿Eso que hacen te parece que debe ser hecho?
Esa pregunta no es una pregunta científica, en el sentido de que no es una pregunta que tenga una respuesta científica. Esa pregunta es una pregunta moral. Y en ese orden yo coincido plenamente contigo. En ese orden hay varios discursos que construyen la posibilidad de enunciación ahí, de ese sentido. Pero desde luego no la antropología social y cultural como ciencia. Sí, ampliando esto, en la fenomenología de Husserl, como ese estudio de las estructuras de la vida, partiendo de los datos más inmediatos, va analizando todos aquellos elementos de la vida que encuentro en mi propia vida, ayudado del lenguaje, de mi lenguaje, porque no puedo hacer otro, y precisamente incluso la fenomenología intercultural ahora pues busca también analizar lo mismo, por ejemplo, cómo otras culturas tienen la experiencia del tiempo, cómo otras culturas tienen la experiencia del espacio, pero la experiencia del espacio pues es siempre un espacio que yo llamo en la antropología inhomogéneo, a diferencia del espacio homogéneo, que es el espacio de la geometría, en el que se establecen distancias uniformes. En cambio, en el espacio no homogéneo no hay distancias uniformes, porque todas las distancias están mediadas por mi cuerpo. Es decir, vas estableciendo, que es fundamentalmente lo que hacen Schutz y Luckmann en su libro. Es decir, a partir de los primeros datos, que son los datos que fundamentan precisamente la competencia racional, porque la competencia racional del humano es precisamente ser competente para asumir esos hechos empíricos primarios sobre los cuales no cabe discusión. Habrá discusión sobre la interpretación, pero no sobre el hecho como tal. Y claro, en la historia, por ejemplo, esto es clave. En la historia, si te pones a discutir los hechos, por ejemplo, un documento, tú podrás discutir el sentido que puede tener el documento, pero tú no puedes discutir, por ejemplo, que en Babilonia, las tablillas de Babilonia, pues dada ya que podemos descifrar las tablillas, la escritura cuneiforme, pues eran contratos de compraventa. Claro, podríamos discutir que los contratos de compraventa en Babilonia, pues que tuvieran el mismo sentido que entre nosotros contratos de compraventa. Pero al fin y al cabo, si allá hay un contrato en que dice, por esta propiedad le hemos dado esto, pues no tengo más remedio que interpretarlo desde mi punto de vista, siempre con la prudencia de todo lo que ese elemento pueda representar en otra cultura. Pero claro, que ahí hay un hecho de un intercambio de producto, pues es un hecho clave. Y entonces en la historia alguien me podría decir ahora, es que las tablillas de Babilonia son falsificaciones. Digo, pues sí, pero claro, la comunidad científica ya ha llegado a un acuerdo de que las hay falsas y no falsas. No, pero en ese caso eso tampoco... Claro, claro, pero uno incluso podría decir, es que no tiene valor porque no creo en la historia. Y digo, ¿comprendes? Es decir, entonces la fenomenología lo que procura por encima de todo es recuperar la capacidad del ejercicio racional al margen, sin negarlo, porque no vamos a negar que todo eso se produce. Si mi cerebro recibe un ictus, pues la razón para mí se me puede deteriorar, me puede desaparecer, pero mi razón, la competencia racional, no se explica ni es idéntica con los procesos cerebrales. Es decir, no se reducen a procesos cerebrales. Son lenguajes distintos, porque además el mundo humano no se construye con el lenguaje de los procesos cerebrales, sino que se construye dentro del sentido humano determinado culturalmente, que es una de las cosas que además descubrió ya un positivista medio fenomenólogo que era Silver Ryle, cuando dice que un comerciante que va a un mercado y se vuelve sin haber vendido los cerdos porque han caído los precios, pues evidentemente que en su cerebro han pasado muchas cosas, pero nunca voy a explicar por qué se va del mercado por todo lo que haya pasado en su cerebro, sino que se ha ido del mercado porque han bajado los precios. Y bajar los precios no tiene una correspondencia estricta en el cerebro, porque en el cerebro no hay bajada de precios. Por eso todas estas cosas que dicen, ¿tu cerebro qué te dice? Mi cerebro no me dice nada, porque en la vida no hay cerebro.
Eso es esa estupidez de los periodistas. El cerebro no dice nada. Si nadie sabe de su cerebro, en la vida humana el cerebro no es estructura. Sin embargo, el mercado es omnipresente. El mercado absolutamente omnipresente. Yo añadiría, no sé si correctamente o no, me rectifica, que abandona porque bajan los precios y porque adopta esa decisión. Claro, porque pero la decisión es personal. Claro, Claro. Bajan los precios, toma la decisión y se va. Pero el tomar la decisión es un acto suyo, de su vida, ha aprendido a lo que es... Y toma decisiones que diríamos razonables o racionales, porque no le es competente... Naturalmente, dentro de los límites que tiene ahí el posesivo individual su. Sí, decir, evidente. Claro, hay muchos límites que además son empíricos, es decir, ¿quién es él? Pues él seguramente toma esa decisión en un contexto en el que hay una convención acerca de precios, un contexto en el que hay una convención acerca de beneficios, Y familiar... un contexto en el que hay estrategias familiares sobre... Exacto. Eso es. En todo caso, ese hecho, si se hubiera que recurrir a la noción de cerebro para dar cuenta de él, habría que recurrir a una noción de cerebro que desde luego no es la del neurólogo. Es decir, es una noción, pues eso, cuando hablan, pues Vygotsky o el propio Piaget a veces hablaba de exocerebros. O sea, sí, ahora cerebros, Bartra. Claro, Bartra de cerebros. Bartra habla de exocerebro. Claro, no hay ningún problema en eso, pero claro, ya el concepto de cerebro no es el del neurólogo, obviamente. Estamos hablando de intersubjetividad y ya está. No hay más palabras, ¿sí? Una pregunta por el chat, ¿sí? ¿No interviene el relativismo cultural precisamente en el ámbito del debe ser y no en el orden de lo dado? No. La pregunta es no. Es decir, la respuesta es no. Es decir, ha intervenido en numerosas ocasiones como consecuencia de lamentables confusiones, a mi juicio analíticas, que son confusiones innecesarias por completo. No interviene. Es decir, el relativismo cultural se construye sobre la base de una diversidad empírica. Diversidad empírica que en todo caso se construye analíticamente, porque tampoco se percibiría sin el instrumental analítico para percibirla. O sea, quiero decir, pongo un ejemplo. Es necesario, por remitirme a yo qué sé, casi a cuestiones que... Voy a poner un ejemplo que claramente remite a un orden de lo falso, para que se vea con claridad lo que trato de decir. Cuando Bachofen formuló la idea del matriarcado, esa idea hubiera sido imposible de formular si Bachofen no hubiera tenido una formación clásica en las estructuras del parentesco romano y anteriores. No hubiera sido posible. Es decir, esa diversidad, y es mentira, o sea, por otra parte la noción de matriarcado no tiene ninguna validez analítica, pero aún en este caso, esa construcción solo es posible no por la vía de mirar sociedades matriarcales y ya está, sino por la vía de tener una categoría lingüística y un concepto que te permite compararlo con otra cosa. Bien, eso es el límite del relativismo cultural. Desde mi punto de vista y desde intento introducir claridad en esto. Efectivamente, tiene razón Javier, que estos principios, que este concepto ha sido tratado con una enorme confusión, está claro como el agua. Esto está claro que es así, pero no debería ser tratado porque entonces ya estamos todos confundidos. Es decir, la conclusión del relativismo cultural no es el relativismo moral. El relativismo cultural es un predicado lógico-analítico. O sea, produce predicados lógico-analíticos y lógico-empíricos, quiero decir. El relativismo cultural no produce enunciados morales, entre otras cosas porque no está capacitado para hacerlo. Y porque él mismo está compelido desde un principio moral, que le es superior en todo caso. O sea, ningún enunciado humano se puede producir al margen de una, por decirlo así, de una compulsión moral. Eso lo antecede todo. Te lo digo a ti con esta voz, pero se lo estoy diciendo a él. Eso que lo antecede todo, además, desde mi punto de vista personal, no tiene otra posibilidad de aclaración que la discursividad racional entre personas. No tiene otra posibilidad.
Igual en ese sentido, lo que has dicho antes sobre la interpretación que podemos hacer de lo que pasa con dos personas que están tomando una consumición en un bar, un bocadillo, lo que sea, no has mencionado, quizás muy importante también, lo que ellos mismos dicen de lo que hacen. Claro, sí, obviamente. Sí. A la hora de construir este concepto es que ahí está, analítico. en ese ejemplo, digamos, tan tonto, quizá no se perciba, pero en el caso del antropólogo, de la mayor parte de los campos etnográficos que trabajamos, bueno, que se han trabajado siempre, pero hoy en día más aún, ese hecho es crucial. ¿Por qué razón? Pues porque la comunicación en la que tú basas la producción de la información empírica, en parte, no siempre es así, pero en parte es muy importante, arrastra de una manera casi necesaria, de nuevo es una compulsión, arrastra al etnógrafo hacia la moral nativa, hacia la moral de las personas de ese campo. La arrastra ahí. Claro, de ahí que, por ejemplo, una de las formulaciones más enigmáticas y, desde mi punto de vista, más estúpidas sea la de Malinowski. Escribir desde el punto de vista nativo, hacer desde el punto de vista nativo. Bueno, Clifford Geertz tiene un ensayo muy bonito en la interpretación de las culturas sobre esto, se llama From the Native Point of View, desde el punto de vista nativo, una discusión muy bien argumentada sobre este problema. Es imposible. Quiero decir, el punto de vista, tú tienes un punto de vista, ¿cómo voy a hablar yo desde tu punto de vista? Esto es una cosa imposible. Todo lo que puedo hacer es construir una relación que me permita hacer inteligible tu punto de vista. Una relación contigo, hablando, viéndote hacer cosas, etcétera. Eso al ser humano, antropólogo no, le arrastra inevitablemente hacia la dimensión moral de la experiencia de las personas de ese campo. Y desde mi punto de vista, eso es lo que un etnógrafo nunca debe hacer antes de pensar. Antes de pensar qué consecuencias tiene eso para su trabajo. Para el cumplimiento de su compromiso moral, que es hacer inteligibles aquí. Su compromiso moral no es hacer feliz a esa persona. Eso es un compromiso moral de cualquier persona, no de un etnógrafo. Hacer feliz al otro es un compromiso moral de un ser humano. No hace falta ser antropólogo para eso, ni nada. Yo creo que lo importante de la charla de hoy, me parece a mí, es establecer la distinción que ha establecido Ángel, que me ha parecido muy clara y que está detrás un poco de esta pregunta. Una cosa es el relativismo cultural como diversidad de las costumbres y el ejemplo de los besos. Yo que viajo mucho, pues claro, siempre me quedo como cara de tonto cuando voy a dar el segundo beso en Argentina o en México, por ejemplo, a la otra persona, o en Bolivia, ¿no? O en Colombia. Ese es un relativismo cultural que además pues es obvio, y con él las diferentes formas de expresar, todo lo que queramos, ¿no? Pero luego viene, a partir de ese relativismo cultural, con el cual ya estamos relativamente familiarizados, está el relativismo cultural metodológico, cuidadoso, necesario para la antropología y necesario incluso en términos, diríamos, kantianos, de la antropología pragmática de Kant, para entender a otra persona y para comportarnos en su mundo. Es decir, si yo voy a China, pues debo entender el mundo chino, si no meteré la pata continuamente. Es decir, tengo que intentar entender el mundo chino para no intentar estar absolutamente fuera de lugar, ¿no? La palabra fuera de lugar explica muy bien lo que es eso, ¿no? Y entonces, llevado esto a la necesidad de construir una ciencia, como la antropología, pues obliga a poner especial cuidado tanto en la deshabituación de las categorías, con la dificultad que implica la deshabituación, porque generalmente aplicamos la comprensión de modo automático, deshabituación de las categorías y deshabituación moral, porque evidentemente también es necesario una especie de epoge moral. Aquí utilizo un término de la fenomenología, pero que muchos antropólogos lo utilizan también en este terreno. Hay que hacer una epoge de nuestras costumbres, tanto prácticas como morales, para acceder al otro. Ahora, ya luego la construcción ya es otro terreno. Claro. Y el relativismo moral, pues es una cosa que se desenvuelve. Además, el propio Harris, en uno de sus libros, al principio, pues yo creo que distinguía perfectamente el relativismo moral. Es decir, uno no tiene que gustar el infanticidio femenino para poder entender que el infanticidio femenino
pues era una necesidad demográfica de determinadas culturas. Pero uno no tiene por qué simpatizar, ni siquiera decir, no, pues es igual, que da igual el infanticidio femenino que no. Pues hombre, según el nivel social y el nivel que estemos, pues podemos decir el infanticidio femenino, pues a lo mejor es un crimen. Pero entre los chinos, desde luego, no era un crimen, porque era una cosa coherente con su sistema demográfico, ¿no? Es decir, yo quisiera aquí aclarar una cosa que tiene que ver con estos ejemplos, digamos, que son los experimentos cruciales, ¿no? O sea, estos ejemplos que son ejemplos extremos, ¿no? El infanticidio femenino, la clitoridectomía en Sudán o donde sea, en fin, este tipo de ejemplos, ¿no? Claro, mi posición ahí es de verdad bastante sencilla, bastante clara. El único modo posible, si yo tengo el punto de vista moral de que eso no tiene que producirse, que eso tiene que modificarse, solo hay un modo de hacerlo. Primero, entender bien lo que hace la gente cuando lo hace, entender bien el universo moral desde el que esa gente lo hace y comunicarse con esa gente para decirle que deje de hacerlo intentando convencerla. Hay otro camino, que es ir allí y matar a todos los que cortan clítoris. Me parece muy bien, pero entonces estás matando a los otros. O sea, que este es el problema de... Claro, entonces, ahí es donde juega un papel fundamental el papel comunicativo de la etnografía, pero la pregunta ya es una pregunta que no es de orden analítico, bajo ningún concepto. O sea, yo tengo una etnografía sobre la escuela, los primeros de la clase y los últimos románticos, y esa etnografía tiene un claro propósito moral. O sea, a mí me pregunta, ¿para qué escribiste esta etnografía? Pues mira, lo escribí para modificar estas estructuras escolares, esta y esta. Por esto lo hice. Pero eso no está o sea, eso es independiente, porque también otro me puede decir, pues mira, te ha salido el tiro por la culata. O resulta que se podía haber hecho también desde otros propósitos. O, lo que es mucho más importante, tus propósitos son equivocados. Yo no los comparto. O sea, que son dilemas que no hay cuadratura. Yo quería hacer un comentario, a ver si realmente me pongo suficiente porque he entendido algo. Y en el ejemplo de la fotógrafa, considero que, aunque hoy no has querido decir qué es lo que tendría que hacer, yo considero que tendría que seguir haciendo la foto, y precisamente una buena foto. ¿Es así? Sí. No puedo pronunciarme ante eso. Yo he dicho como primer principio que toda moral es situada. Y yo no estoy en condiciones de determinar qué hace otro en una situación en términos morales. No puedo decir eso. Comentado que en una ocasión ¿qué haría yo? Yo no estaba hablando de No, en una ocasión no. Cuando estaba escribiendo el texto... Me he expresado mal. Sí, te lo digo sinceramente. Cuando yo estaba escribiendo el texto dije lo que yo haría. Lo que yo haría es intentar evitar por todos los medios que a esa persona la maten. Pero borré esa frase. ¿Por qué la borré? Pues porque no quiero decirla, la he dicho, me lo preguntas, te lo digo. ¿Por qué? Pues porque hay que estar en el pellejo de esa fotógrafa y hay que ver qué pasa ahí. Es que yo, desde mi moral, Claro. digo, a ver si por lo menos me voy habiendo entendido algo. Desde mi moral, evidentemente, intento que no se mate a esa persona. Claro. Pero si me meto en lo que es el relativismo cultural... No, eso no es relativismo cultural, eso es un problema moral. Estrictamente moral. Como problema, como un ejemplo como un ejemplo de las encerronas morales a las que conduce el relativismo metodológico cuando estás en el campo. Pero el metodológico. El metodológico. No, tú estás en el... Claro, tú estás en el campo. Hay antropólogos que han hecho antropología. Hay como un ejemplo, disculpa, lo he entendido completamente al revés. No, es un ejemplo de una de las encerronas fundamentales a las que conduce el relativismo metodológico. Y los que hemos hecho trabajo de campo, pues hemos tenido esas experiencias a expuertas. O sea, tú vas allí con el instrumental limpio del relativismo metodológico y la moral humana es sucia. O sea, constantemente estás viendo cosas, me explico, que no te gustan y que tú intervendrías sobre ellas. Y si yo te digo la verdad, bueno, nunca... No he hecho el ejercicio. Realmente un purismo de ese relativismo tendría que hacer, de alguna forma, es captar eso. Hombre, pero... Ángela... Pero no le obliga el relativismo. Claro, porque el que hace eso es una persona. Claro. El que hace eso es una persona y como persona tiene sus propios deberes. Pero fíjate, en cuanto profesional, periodista, por ejemplo, un periodista, pues en cuanto profesional
tendrá que evaluar si es más importante la foto o el salvarle al otro, porque a lo mejor como periodista profesional toma una decisión, decir, la trascendencia que puede tener esta foto es infinitamente mayor que la de esta persona. Él puede tomar esa decisión. Ahora, moralmente, son los dilemas morales. Los dilemas morales son momentos en los que hay una confluencia de valores que son incompatibles, pero de un nivel semejante. Claro. Semejante. Entonces tienes que tomar una decisión. Y eso, Husserl, por ejemplo, que habla mucho de esto, porque además tuve una discusión con un alumno suyo, llama la tragedia de la voluntad. Claro. Porque no hay ninguna moral que decida. Inicialmente él pensaba que siempre había un bien mayor, pero hay momentos en los que no puedes determinar cuál es el bien mayor que te obliga. Y en ese caso, por ejemplo, pues profesionalmente depende. ¿Y quién puede decirlo? Porque además, en una guerra, pues claro, las muertes son tan frecuentes que dice, pues una más. Mientras que el otro puede, digo que puede decidir moralmente, pero puede decir profesionalmente eso. ¿Qué haría? Pues depende de las circunstancias. Y hay argumentaciones periodísticas y Claro. en ese sentido. Es decir, una foto salva más vidas que una. Exacto. A veces, ¿no? En todo caso, aquí es donde entra el problema el problema que a mí sí me gustaría no irme sin mencionar, porque me parece crucial aquí, que es el tema de la traducibilidad y, digamos, de la aproximación relativa de mundos morales. Es decir, el tema fundamental es, claro, hay un fenómeno comunicativo. ¿Podríamos llegar a un acuerdo intersubjetivo cuántos acerca de qué debe hacer una persona ante un dilema moral? Pues seguramente podríamos hacerlo, pero solo, bajo mi punto de vista moral, desde la expectativa de que la traducibilidad a veces no es perfecta. O sea, la introducción de la posibilidad de un desacuerdo como fin de la discusión es, yo creo, una cláusula, digamos, de salud. Es una buena cláusula para empezar. Es decir, una negociación de mundos o de traducibles que parte del punto de partida es vamos a llegar a un acuerdo, mal negocio. Quiero decir, mal negocio desde mi punto de vista, porque eso no conduce más que a generar una expectativa que, al menos en términos estadísticos, empíricamente no siempre se satisface. Al menos en ese sentido tan simple. La traducibilidad es gradual, el acuerdo es gradual. Y yo, sinceramente, no tengo ahí ninguna otra... Seguimos. ¿Diferencian ustedes los conceptos de moral y ética? ¿Cómo afronta un antropólogo la reflexión ética? Yo no los diferencio. No, o sea, esto ya sé que podemos tener aquí un desacuerdo grande, o no lo sé. Yo no. Como entiendo que toda moral es una moral situada, cuando una moral pretende universalizarse como una ética, que generalmente se hace a través de la escritura, pues para mí es una moral situada del escritor. Bueno, en términos técnicos, la moral es el tipo de saber que tenemos sobre la rectitud de nuestra propia vida, de la vida de los demás, que se transmite a través de la formación, de la educación, etcétera, mientras que la ética es una reflexión filosófico-religiosa, digo las dos, para no decir solamente la filosófica, sobre esa estructura. Esto es el nombre técnico, pero no siempre se observa eso. Incluso pues Ortega todavía hace más distinciones, ¿no? Pero la fundamental es que la ética es una reflexión sobre la moral. Sería, en cierto modo, sería que la ética es una filosofía de la moral. Exacto. Exacto. Y en ese sentido me gustaría también vuestra reflexión, que no puedo hablar mucho sobre la asignatura de ética y antropología que está en el grado de antropología, si es una asignatura filosófica o es una asignatura antropológica, es decir, cuál es el planteamiento que se hace en esa asignatura. La mía, dices. No, la de ética. Pero me lo preguntas. Sí, pregunto sobre digamos, el papel, la función en la formación del antropólogo, está claro, sí. de la ética. Es decir, al poner una asignatura como ética, se supone que no se está planteando principios
que derivan de la actividad profesional científica del antropólogo. No, claro. Entonces, es una asignatura filosófica. Esa asignatura está situada de entrada como una asignatura filosófica y además está promovida como una asignatura filosófica y encargada a una filósofa. Y otra cosa es que Marta, la persona que la ha cogido, le ha dado una fuerte inspiración en cuanto a los problemas prácticos, en el sentido ético de la palabra, que se dan en la antropología como ciencia social. Pero su orientación es, o sea, se le pidió además que fuera una asignatura filosófica. Claro que sí, porque entendemos precisamente esto, que el antropólogo social no es competente para construir una ética. No lo es. No, lo pregunto porque yo estoy de tutor en el grado de filosofía y hasta hace muy poco no conocía la existencia de esta asignatura. He visto el libro que se ha publicado por la profesora como manual para este curso y me ha parecido realmente muy interesante y me parece que está muy bien, ¿no? Por el planteamiento que hace del engarce entre la ética y la antropología. Cuando yo digo que porque el antropólogo social no lo hemos considerado. Y al final, en la última parte, lo que plantea son fundamentalmente dilemas, claro. Situaciones en las que se puede encontrar el antropólogo y que tiene una decisión de carácter moral, ¿no? Durante algunos cursos, no sé si lo seguirá manteniendo, puede que a lo mejor como lectura complementaria, no lo sé, pero ella estuvo trabajando con un libro que sacó Margarita del Olmo, que se llama Dilemas éticos de la antropología, que es un libro escrito por antropólogos que yo tengo ahí un texto que se enfrentan a sus propios dilemas éticos. Pero la posición de los autores ahí no es la posición de un antropólogo, digamos, aséptico. Es la posición de ante determinados problemas éticos, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Pero luego ella se apropió de ese material para producir su propia reflexión filosófica, porque cuando yo he dicho antes una cosa que a lo mejor, como va a quedar grabado, que se entienda bien, cuando digo que el antropólogo no es competente para producir una ética, me estoy refiriendo a que no es competente para producir una ética filosófica. Claro, como antropólogo. Claro, como antropólogo. Es decir, por supuesto que todos tenemos una moral y una ética o lo que sea, pero lo que quiero decir es que los antropólogos en particular no pero en eso no somos particularmente sobresalientes, vamos. Claro, como antropólogo podría hacer pues un estudio empírico que es un poco el trabajo que hemos mencionado antes de Francesca Cancian, es justamente eso. ¿Sí? El título es ¿qué son las normas? Y entonces se basa en un estudio empírico de los valores, las normas como valores normativos en una sociedad mexicana, los cinacantecos, y luego el estudio práctico concreto. Primero hacen los clústeres de valores, o sea, los racimos de valores, y luego la conducta concreta. Y lo interesante es ver la homogeneidad y discrepancia. Que claro, además eso se puede hacer en cualquier sociedad, porque una cosa decimos que es buena, pero luego hacemos lo que nos da la gana. Y entonces, estudiar eso en concreto en una comunidad, pues es una cosa enormemente interesante y además factible, ¿no? Y claro, si hacemos eso en muchas comunidades o en muchas sociedades, pues tendríamos una ética empírica, pero que no sería filosófica, porque la filosófica vendrá después, claro, la argumentación o el estudio trascendental de todo eso como principio. ¿Por qué todas las sociedades tienen normas, por ejemplo? Esa pregunta, claro, ya es una pregunta filosófica, ¿no? Aquí es importante insistir en que, porque tal como ha hecho la presentación antes Javier, podría dar a lo mejor, creo, algún lugar a pensar que esto es lo que se suele llamar en la academia un problema disciplinar, o un problema académico de departamentos o de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que podría dar lugar a pensar, es un problema ontológico. O sea, es un problema de chasis, no es un problema, es un salto que sencillamente no hay que dar. O sea, quiero decir, no hay que dar en el sentido de que si lo das, estás haciendo otra cosa, estás haciendo otro trabajo. Sí, eso es muy importante. O sea, no es que si se ha peleado Isidoro Moreno con Gustavo Bueno solo, no es eso solo, o si es cosa de antropólogos o de filósofos. Un filósofo que da un paso en la dirección de un relativismo cultural, como yo he descrito, es un antropólogo social. Y un antropólogo social que da un paso en la dirección
de la fundamentación de una moral o de una moral universal o tal, o de problemas ontológicos de la moral, se convierte en filósofo y ya está. O sea, esto es lo que trato de decir. Sí, eso es muy importante porque hay momentos en los que tanto el científico como el filósofo puede tener la tentación de hacer lo que se llama en griego, se llama metábasis eis alos geros, un cambio a otro nivel, ¿no? Que esto es un poco el ejemplo del neurólogo. O sea, cuando el neurólogo habla de libertad, está hablando de lo que no es competente. Pues cuando el filósofo habla de una cosa concreta de antropología cultural, pues seguramente está hablando de lo que no es competente, o al revés. Entonces, hay un caso, por ejemplo, enormemente interesante, que lo hemos tenido nosotros al hacer las planificaciones de estudios, pues siempre hay roces, porque hay momentos en los que hay disciplinas que pueden chocar. Todo el primer capítulo, generalmente, de un saber, sea la química, la física, el primero es ¿qué es la química? Claro, el químico, cuando hace un manual de química, hace un primer capítulo de qué es la química, pero generalmente suele decir cosas muy simples, porque para decir qué es la química tiene que tener un contexto sobre una visión sobre el mundo en el que distingue muy bien la física, la química, otros niveles, la historia, etcétera. Y el químico pues no se suele preocupar demasiado por esto, y hace muy bien, porque todo lo que sea preocuparse de eso es no hacer química. Y eso le pasa, por ejemplo, también al historiador. El historiador pues tiene que hacer historia. Ahora, cuando hace historia, pues normalmente el historiador en un momento de su vida, y antes en España teníamos las oposiciones, y en las oposiciones había un ejercicio que era concepto, método y fuentes de la disciplina. Y entonces había que decir qué era la disciplina. Entonces la historia o la filosofía tenías que decir qué era la filosofía, qué era la historia. Claro, al decir qué es la historia, pues claro, tienes que descender a un terreno en el que el historiador no es excesivamente competente porque él hace historia. Entiende la historia desde un terreno relativamente ordinario como todo el mundo y trabaja en eso porque sabe muy bien en qué tiene que trabajar. Ahora, si ese capítulo entero de que pone al principio de qué es la historia se dedica toda la vida a decir qué es la historia, pues no va a ser historia. Y entonces lo normal es que qué es la historia, pues lo diga el filósofo de la historia. Esto es importante. Y que le deje al filósofo de la historia hacer eso, y ya está. Esto es interesante porque tiene problemas en el campo de la antropología, ha tenido bucles y repercusiones que son constatables. Por ejemplo, pues el giro moralizante que dio la antropología en un momento determinado con el mal llamado posmodernismo, mal llamado porque eso es un cajón desastre donde hay 5.000 variantes distintas. Es decir, que yo, por ejemplo, soy un posmoderno empedernido, pero sin embargo, pues sí creo en el progreso de la ciencia, por ejemplo, que es una idea que no es muy posmoderna, que digamos. O sea, que esto es lo del posmodernismo es un cajón desastre, pero eso es otro tema. Ahí hubo un giro. Efectivamente, cuando se produjo, digamos, este llamado giro posmoderno, que es horrible esa denominación, un giro hacia un cierto, miras sí, claro, hacia una cierta compulsión moralizante que en realidad lo que se convirtió es en un coñazo, es decir, en antropólogos mirándose el ombligo y hablando más de ellos que de los otros. Y entonces, bueno, pues aquí hemos traicionado. O sea, si resulta que toda la alteridad que somos capaces de registrar está dentro de tu propio cuerpo, de tu propio organismo, la hemos fastidiado, ¿no? O sea que ese fue. Y luego otro giro más, es todavía a mi juicio más importante porque es de hoy en día, es las demandas moralizantes del estudiantado. Esto es así de claro. Es decir, vivimos en una corriente, también es verdad que hay quizá poco discurso acerca de la invasión de la moralina, de lo moralizante. Hoy en día los bancos moralizan, pones la publicidad, pones la tele y resulta que te venden confianza, cosas así, ¿no? Claro, hay una invasión, no de la moral, sino del discurso moralizante, básicamente, que consiste básicamente en dar instrucciones acerca de cómo debe vivir el otro, ¿no? Y entonces este discurso... Estamos llegando al final, sí, digo. Este discurso ha penetrado mucho en parte del profesorado, naturalmente, pero también en el estudiantado. Cuesta mucho, hay que coger al estudiante y decirle, párate un poco, o sea, que espérate, vamos a mirar. Vamos a mirar qué hay. Solamente una matización, una pregunta.
Tú has dicho que estás convencido de que se puede hablar de que hay progreso científico. ¿Hay también progreso moral? No, no creo. Yo sí creo que hay progreso moral. Es que quería encontrar un punto de... Sí. Eso no creo. Yo sí creo que hay progreso moral. El progreso moral, y además esto pues, estamos muchos de acuerdo, porque ya es progreso moral que se formulen ideales morales comunes. El que se formulen. Porque formulados quiere decir que hay gente, equipos que están en esa formulación y hasta puede haber que los cumplan. Puede pasar, sí. Porque en todo caso, además, si se establecen como determinantes de la ley, por ejemplo. Eso es otra cosa. Claro, es que los derechos humanos, por ejemplo, son ideales morales, no son derechos. Que raramente se establecen como determinantes de la ley. Sí, se establece como determinantes de la ley. Otra cosa es que las instituciones se apañan para no cumplirlos, pero siempre tenemos derecho a acudir a ellos y hay jueces o determinados juicios establecidos en base al no cumplimiento de esas leyes. Pongamos, por ejemplo, incluso el derecho a la vivienda. Sabemos perfectamente que no se cumple para nada. Ahora, hay un progreso moral desde el momento en que en la sociedad se establece que eso es un derecho, que es un ideal moral, y que antes o después... No tengo nada claro. No, bueno, es un ideal moral. Es un ideal moral que todo el mundo tenga su vivienda. No, en la Constitución hay un derecho. En la Constitución hay un derecho. El derecho es un ideal moral. Los derechos humanos son ideales morales. Pero igual que otros, sí que coincido, porque realmente... Bueno, pero en el momento que se formulan, habrá siempre en la sociedad grupos interesados en que se cumplan. Y claro, pues habrá otros en lo contrario. Pero imaginemos en que ni siquiera estuvieran formulados. Sí. Y lo mismo respecto a la vida. Exactamente lo mismo. Y ahora estamos, y esto es una idea que tenía Amelia Valcárcel, en la extensión de estos ideales, por ejemplo, a los animales. Claro, no empezamos con el derecho de los animales a la vida, porque si no, no comeríamos carne. Pero, bueno, no los animales, los mamíferos, tenemos los peces y tenemos los insectos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, de momento, estamos en que un derecho es no infligir daño o dolor, por ejemplo. Y una vez formulado, vendrán la progresividad de cumplimiento, que precisamente como la sociedad humana... Pues eso lo dices en futuro, ¿no? No, porque está viniendo. Si tú crees eso. Bueno, la cuestión es... Por ejemplo, los desahucios, fijaros si ha determinado la política de los desahucios en España el cambio de la política, porque en gran medida el auge de Podemos ha estado determinado, o por lo menos el triunfo de Ada Colau ha estado determinado por los desahucios. Es decir, el establecimiento de un ideal moral es el que determina después que exijan grupos que se basan en eso precisamente, pues ahí para una cohesión social, incluso para la determinación de un partido político y la determinación de una política. Y en concreto, si el PSOE hubiera tenido más vista y se hubiera fijado más en los desahucios, a lo mejor le hubiera ido un poquito mejor. O sea, fijaros en la importancia. Eso que dices, existe un análisis científico. No, claro, es que estamos hablando de cosas que no son muy empíricas, ¿no? Claro, la cuestión mi pregunta es si existe la posibilidad de establecer principios o anclajes, sea el respeto a la vida humana o el derecho a la vivienda que decía Javier, que significan pasos, digamos, que sean ya conocidos por todos como algo que hay que cumplir, diríamos, que son deberes morales, ¿no? Si quieres si comento muy brevemente. Yo creo que tanto más se acerca la discursividad, la producción de discurso al horizonte del discurso moral, tanto más probable es que de lo que se trate es de discursos alternos, cuyo orden de realidad es el orden de la discusión, el orden de llegar a acuerdos que siempre van a ser provisionales. Y esto afecta a las ciencias humanas. Es decir, las ciencias naturales, en tanto se determinan como tales ciencias naturales, son ciencias muy progresivas. Las ciencias humanas ya lo son menos, porque el orden de
discursividad ya tiene un fuerte componente moral, incluso si uno intenta controlarlo por las vías del control metodológico, etcétera. Y yo creo que digamos el punto asintótico, digamos el punto máximo en el cual esa progresividad es muy difícil de predicar acerca de ella es el discurso moral, pero es una opinión, es una opinión. Él tiene otra. No, lo que pasa es que hay que distinguir niveles de ciencia, ¿no? Porque en las ciencias humanas, pues hay un texto muy bonito de Husserl, precisamente, uno de los textos no publicado en castellano, en el que hace un estudio, por ejemplo, de diversos niveles dentro de las ciencias humanas, la historia del arte. Sí, por ejemplo. Claro, la historia del arte es una ciencia descriptiva y una ciencia normativa, porque la propia historia del arte implica determinar qué es arte y qué no es arte. Sin eso no se puede hacer historia del arte. Y claro, ya determinar qué es arte y qué no es arte, pues imaginemos desde Duchamp, por ejemplo, que toda la intención de Duchamp era deconstruir la categoría de arte, pues... Y que ha tenido muchos efectos. Bueno, pero ha tenido el efecto contrario de él mismo entrar en el arte, ¿no? Entonces, claro, y entonces Husserl ahí pues establece los diversos niveles. Claro, es más podemos hablar de progreso en el arte, pues es enormemente difícil. Precisamente Ortega, cuando tiene una discusión con Unamuno muy fuerte sobre la europeización de España, y para Ortega la europeización de España era la incorporación de la cultura europea de ese momento, que era exclusivamente la cultura alemana y un poco de la francesa y nada de la inglesa, en España. Y dice, la cultura alemana fundamentalmente era la ciencia y la moral pública, que es lo que nos falta aquí. Y decía, el arte no, porque eran los tres sistemas kantianos, ciencia, moral y arte. El arte no, porque en arte, entre otras cosas, no cabe progreso justificado racionalmente, porque nadie puede decir que esto es mejor que esto en arte. En ciencia y en moral pública sí. En moral privada pues ya es más discutible también. En moral pública sí, porque es justamente repartir los beneficios históricos entre todos, lo mejor posible. Y hay un rango, ahí se puede medir. Y en la ciencia también. En el arte pues no es fácil medible. Y sin embargo pues mucha gente estará de acuerdo en que en el arte pues hay artes que son muy poco artísticos y otros que son más arte, y sin embargo pues nos resulta terriblemente difícil decirlo. Oye, que hemos llegado al final, porque ya nos queda más tiempo. El centro ya va a cerrar, o nos quedamos aquí encerrados hasta mañana por la mañana. No, por Dios. Esa es una de Buñuel, si pasa. Pues sí, pero no sé si sería tan artístico. Bueno, muchas gracias a todos aquí presentes. Sí, yo creo que esto, parte de lo que, por lo menos es el discurso de lo que habéis escuchado, lo vais a poder ver otra vez, y también se publicará en Anales, la revista de la UNED Calatayud. Las ponencias. Sí, las ponencias de nuestros colaboradores. Les quería dar muchas gracias por haber venido hasta aquí y haber compartido con nosotros este rato. Gracias. Y a vosotros también, y a los que desde el otro lado lo han visto también. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Un placer.